Buenos días a todos. Bueno, ya son las 8:35. Podemos comenzar. Veo que tenemos un buen grupo. Está con nosotros ya prendiendo su cámara Carlos Larose. Esta iniciativa está siendo organizada por la Comisión de Riesgo de Crédito y Contraparte del Club de Riesgos de la República Dominicana. Mi nombre es Kilvio Cabral, yo soy parte del club. Y bueno, algunos me conocen, me han visto porque trabajo aquí en Santo Domingo. Hoy vamos a ver de parte de Carlos una presentación muy interesante sobre la gestión de riesgos climáticos. Esperamos todos pues aprovechar al máximo de su conocimiento de un tema que es muy importante y que son de los riesgos que cada vez más están tomando mayor participación en las gestiones integrales de riesgos, además de los riesgos tradicionales que todos conocemos, como son crédito, mercado, liquidez. El riesgo climático también está siendo parte importante de nuestro campo de acción. Vamos a pasar a la parte de presentar a Carlos Larose. Es chileno, es ingeniero comercial con más de 15 años de experiencia en todo lo que es gestión de riesgos, estadística, administración eh, y inteligencia de negocios, finanzas sostenibles, sobre todo, que es el tema que vamos a tratar hoy. Actualmente trabaja en el Banco de Chile, pero ha tenido también otras experiencias en la banca chilena. Un país con gente muy, muy encantadora y muy buenos también profesionales. La verdad que es un honor tener a Carlos con nosotros. Y este es un breve resumen de su perfil, pero bueno, vamos a entrar en materia con el webinar que va a dirigir Carlos. Carlos, buenos días. Muy Perdón, al buenos final días. tendremos preguntas y respuestas. Pueden irlas escribiéndose en la Q&A. Vamos a dar un espacio al final para preguntas y respuestas, ¿de acuerdo? Gracias, Perfecto. Carlos. Muchas gracias a todos. Gracias, Kilvio, también por la introducción. Si les parece, vamos a pasar entonces en materia directa. ¿Por qué hablamos hoy de riesgo climático? ¿Por qué no antes? Ya, es una pregunta bastante interesante que yo creo que muchos nos estamos haciendo y la respuesta tiene que ver con lo que está pasando a nivel mundial en el medio ambiente. Ya, y hay una discusión muy importante que me gustaría ocupar para abrir este webinar que tiene que ver con que por qué hablamos de esto. ¿Hablamos por un tema de activismo ambiental, por corriente, o hablamos por gestión de riesgos? ¿Ya? Y voy a tratar de ir despejando esta pregunta a lo largo de la primera parte de este webinar. ¿Ya? Algunos datos que pueden ser interesantes. La primera gráfica muestra la cantidad de toneladas de dióxido de carbono emitidas a nivel mundial, y como podemos ver existe una pendiente importante, digamos, desde la era de los 40, en general desde la era industrial a la fecha, con una pendiente bastante, digamos, creciente, exponencial, desde el año 1940 a la fecha, donde los niveles han alcanzado emisiones que son históricas. De hecho, esto se asocia también con la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera, que finalmente es la que produce o maximiza el efecto invernadero, que es el que permite también el calentamiento global que estamos viviendo. ¿Ya? Y como pueden ver también, la concentración de dióxido de carbono ha tenido un aumento muy relevante desde la era de los 40-50 a la fecha, alcanzando máximos históricos, lo cual, vía efecto de invernadero, también ha incrementado la temperatura promedio del planeta. Ya, aquí mencionar un hito muy importante porque según los datos recientes, en el año 2024 se alcanzó los 1,5 grados promedio de temperatura del planeta sobre la era preindustrial. ¿Ya? Y uno de los objetivos del Acuerdo de París, ya que es el acuerdo climático con mayor relevancia hasta la fecha, era realizar todos los esfuerzos posibles para mantener la temperatura bajo los 2 grados sobre la era preindustrial, con foco en poder evitar incluso una temperatura por sobre los 1,5 grados sobre la era preindustrial. ¿Ya? Y este hito en particular es muy relevante porque ya hacia el 2024 se supera ese umbral deseado, ya que finalmente es una meta que se estableció a nivel mundial para el año 2100. Es decir, las expectativas son que de aquí al año 2100
no superemos los 2 grados y si es posible, no superemos los 1,5. Pero estamos viendo en la práctica que esa meta, digamos, ya se está trascendiendo 75 años antes, lo cual da cuenta también de un nivel de riesgo climático desencadenado por este calentamiento global muy potente y el cual estamos viendo hoy día traducido en diferentes fenómenos, ¿ya? Eventos de lluvias, de precipitaciones más fuertes, de sequías más duras, ¿ya? Todo lo que tiene que ver con la parte de trombas, huracanes que también son tan recurrentes en la zona América Central y Caribe, ¿ya? Eventos también de incendios maximizados, por supuesto, por las temperaturas máximas y eventos relevantes que hemos estado viendo. Por ejemplo, hoy en día en Estados Unidos también están teniendo un evento de heladas bastante récord a nivel histórico, e incluso en la zona de Miami, en la zona, digamos, baja de Estados Unidos, con temperaturas bordeando los 0 grados, lo cual en la zona de Florida, por ejemplo, es bastante inusual. Entonces, ¿qué pasa con el calentamiento global? Que no solamente provoca efectos asociados al calor, sino que de alguna manera genera mayor entropía en el ecosistema, digamos, climático a nivel mundial. Y los estudios más recientes también sugieren que efectivamente en caso de mantenernos sobre los 1,5 grados sobre la era preindustrial, los fenómenos climáticos ya son bastante descontrolados y que obviamente si superáramos los 2 grados Celsius, lo vamos a ver en un par de láminas más adelante, si superamos los 2 grados Celsius, la cantidad o la masividad de estos efectos climáticos va a ser mucho más visible aún. Es decir, aún cumpliendo el objetivo del Acuerdo de París, ya implica un desorden climático relevante. Imagínense ustedes qué sucederá si es que eso en realidad, esa temperatura sigue aumentando de manera descontrolada. ¿Ya? Y todo esto se produce, como decíamos anteriormente, por una alta concentración de dióxido de carbono en la atmósfera. Y eso, como les decía, favorece el calentamiento global y por ende permite que estas temperaturas sigan creciendo y se siga desordenando el ecosistema climático. Un dato adicional, derivado directamente del aumento de la temperatura, es el nivel del mar. ¿Ya? Si ustedes se fijan, el nivel del mar en el siglo XXI ha superado o ha aumentado más de 15 centímetros, lo cual podría entenderse como algo relativamente abordable. Pero si vemos la curva estimada de toda la historia del planeta desde el siglo I, también el aumento derivado de las 3 variables anteriores es exponencial. ¿Ya? Y eso en línea con lo que se ha logrado, con lo que ha subido el nivel del mar, con las temperaturas que han ido creciendo a lo largo del tiempo. Entendamos que el calentamiento global implica, digamos, derretimiento de glaciares, implica también una mayor densidad en el mar, por lo tanto, esos dos efectos multiplicativos hacen que el nivel del mar suba y que los efectos visibles, ya con una temperatura de 1,5 grados sobre la era preindustrial, están en desarrollo. Imagínense ustedes qué ocurre si es que esta temperatura superara los 2 grados sobre la era preindustrial. Y en ese sentido, también hay algunos estudios que sugieren, por ejemplo, que ciudades del estado de Florida podrían verse severamente afectadas en caso de que este aumento del nivel del mar transversal hacia arriba siga aumentando. Y así también varias otras ciudades a nivel mundial que podrían ver, por ejemplo, sus propiedades afectadas. Y un breve ejemplo, con un nivel del mar alto que afecta la evaluación de las propiedades, también puede afectar la recuperabilidad de hipotecas y puede afectar la valoración de garantías que un crédito pueda tener subyacente. Por lo tanto, los efectos no son menores. Pero ya vamos a entrar en eso. Lo que me interesa transmitir ahora, en una primera instancia, es que vemos efectos climáticos visibles, ¿ya? Relevantes, que provocan un desorden importante a nivel del ecosistema climático y que vienen dados principalmente por la hiperindustrialización del planeta a nivel general. ¿Ya? Efectos que el cambio climático, digamos, sugiere que podrían ocurrir hacia 2050. Y aquí mostramos todo lo que es América del Sur y América Central y el Caribe. Y principalmente tenemos efectos bastante relevantes en lo que es la biodiversidad y por ende también la actividad económica, digamos, que también toma la biodiversidad como un servicio natural. Ya tenemos también estimaciones a lo largo de todo el continente asociados a aumento de incendios forestales. Acá en Chile el fin de semana antepasado, con temperaturas que históricamente superaron los 39-40 grados, se produjeron incendios forestales que a la fecha han afectado bastante a un sinnúmero de familias y a un sinnúmero también de empresas agrícolas. ¿Ya? Otro de los efectos importantes tiene que ver con temas de la pesca. Por tanto, también la alimentación se ve afectada por los temas climáticos y naturalmente con una biodiversidad
que afecta principalmente a lo que es América Central y el Caribe, una biodiversidad que también se ve amenazada, con lo cual también la estabilidad climática se corrompe aún más porque la biodiversidad permite también mantener un equilibrio que también se está viendo afectado y que ustedes están pudiendo visualizar probablemente con una mayor frecuencia de eventos climáticos que están azotando en general a la zona, pero también al resto del mundo. Entonces, en ese sentido, los efectos del cambio climático, como ya pueden ver de acuerdo a las sugerencias que hemos hecho, tienen que ver con temas de temperatura, tanto al alza como a la baja, temas de precipitaciones y temas de sequías, que finalmente se ven maximizados por un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera, que también implica un calentamiento global, donde ese calentamiento global implica una mayor cantidad de vapor de agua, que también se va a la atmósfera, y eso además también tiende a maximizar el efecto invernadero y a generar un mayor peso en la atmósfera, con lo cual los eventos de precipitaciones son más fuertes y los eventos de sequía también son más fuertes. ¿Ya? El nivel del mar también, como decíamos, se ve afectado, los eventos extremos, nuestro capital natural, entendiendo un simple ejemplo como la pesca o la biodiversidad marina, como capital natural que entre otras cosas favorece una alimentación a nivel planetario, eso también se ve impactado con el cambio climático y por ende también tiene una desencadenante indirecta en lo que es la alimentación. ¿Ya? Y en ese sentido, todos estos fenómenos finalmente lo que terminan es afectando al planeta como un todo. ¿Sí? Y aquí podemos separar un poco la discusión planetaria, la discusión de la madre tierra, por decirlo de una forma, con la discusión práctica, que también, digamos, no hay por qué digamos, no hay por qué tratarlas por separado. Sin embargo, muchas veces el activismo ambiental naturalmente apunta a la conservación del planeta y la gestión financiera a lo que es los efectos prácticos que esto puede tener. Y en ese sentido, más allá del planeta, como les decía ya, entrando en una discusión más práctica, ¿ya? Aquí tenemos también temas potenciales que puedan afectar la productividad, ¿ya? Las fábricas, vivienda, infraestructura, en general lo que es la producción agrícola, ¿ya? La pesca, salud, turismo en general. O sea, si se fijan, hay un sinnúmero de efectos más allá del propio planeta Tierra que en términos prácticos también se ven afectados y que tienen una desencadenante social directa, porque en la medida de que haya menos acceso a alimentación, también se genera una pobreza mayor, ¿ya? Mientras hayan efectos en la salud derivados de, por ejemplo, un acceso a la alimentación menos transversal, también se generan temas de salud, se exacerban discusiones asociadas a derechos humanos y se propicia la desigualdad, ¿ya? Y esto en términos financieros, ¿ya? También se traduce en riesgos, porque, por ejemplo, una propiedad que cueste menos, ya decíamos anteriormente, dificulta a lo mejor la recuperabilidad de un crédito hipotecario o dificulta también la valoración de una garantía. Algo similar sucede por el lado de la agricultura, donde un evento de incendios o un evento de precipitaciones extremas que echa a perder la cosecha en curso, también va a restarle valor a ese terreno, va a restarle productividad a la empresa agrícola y eso se traduce directamente en una mayor probabilidad de incumplimiento del cliente, lo cual a nivel del sistema financiero afecta a los activos, afecta el nivel de provisiones y naturalmente genera una mayor exigencia de capital. Por tanto, todos esos eventos, más allá del planeta, representan riesgos. ¿Ya? Y finalmente, en esta primera etapa, quiero hacerles ver cuáles son los impactos que esto puede llevar a futuro, porque todo lo que estamos viendo hoy, digamos, ya es irreversible en cierta medida, pero esto puede seguir empeorando. Y aquí se presentan algunas alternativas, ya que la NGFS, que es el Network for Greening the Financial System, que es una asociación que se encarga, digamos, de generar estudios prospectivos respecto de la realidad del planeta en distintos escenarios, entre otras cosas, por supuesto, plantea 5 escenarios que son escenarios asociados a la evolución socioeconómica que tenga el planeta. Y en ese sentido hay distintos escenarios donde el primero, el más esperado, es el escenario en el cual todo el mundo se organiza al unísono y toman de alguna forma la ruta verde y permiten hacer cambios que lleven a la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero y que eso permita también disminuir la temperatura del planeta en el mediano plazo y frenar de alguna manera
el desarrollo del desorden ecoclimático que estamos viendo en los últimos años, ya que sería el mejor camino esperado. Hay un camino intermedio, ya que se llama el camino en la mitad del camino, en realidad, donde los cambios que se hacen son intermedios y los desafíos también son relativamente intermedios. Es decir, existe una transición climática, ya, donde existe una conciencia que permite disminuir los gases de efecto invernadero, pero en una menor medida que el mejor camino posible. También hay una tercera ruta, ya que habla de una rivalidad regional, es como un intermedio entre el SSP2 y el SSP3, lo que estamos viendo hoy, donde existen conflictos geopolíticos que también desvían el objetivo, no hay una acción mancomunada a nivel mundial, ¿ya? Y ya otros escenarios de mayor desigualdad, un escenario extremo donde nadie hace nada y no hay transición energética, ¿ya? Y los impactos de cada uno de estos eventos, de cada uno de estos escenarios, afectan de manera significativa los grados sobre la era preindustrial que vamos a tener como meta al año 2100. Y aquí podemos ver, por ejemplo, que si tomamos la ruta sostenible, la transición energética se produce, ya efectivamente hay una estimación que nos permite concluir que hay una alta probabilidad de mantener la temperatura del planeta en 1,5 o menos grados sobre la era preindustrial, con lo cual los eventos extremos que estamos visualizando hoy no es que vayan a disminuir, pero se mantienen en un nivel relativamente controlado, ¿ya? En ese mismo escenario, pero donde el nivel de emisiones se controle de manera parcial, de todas formas lograríamos el objetivo de situarnos bajo los 2 grados sobre la era preindustrial de aquí al 2100. Sin embargo, el escenario esperado, que es el que sugiere, de acuerdo a las trayectorias de evolución de la transición que estamos viviendo hasta hoy, sugiere que en realidad el calentamiento global podría evolucionar hasta cerca de los 3 grados sobre la era preindustrial. Y si bien uno considera la diferencia de 1,5 grados, de 1 grado, como no tan extrema, ese solo grado produce un desequilibrio mucho más fuerte que el que estamos viviendo hoy. Y ya, por supuesto, en escenarios donde no se haga nada, donde continúe el nivel de emisiones que tenemos hoy, ya el nivel de la temperatura va a seguir aumentando sin precedentes y un espacio entre 4 y 5 grados sobre la era preindustrial ya genera un nivel de riesgos climáticos fuera de nuestra capacidad de adaptación actual, ¿ya? En ese escenario, naturalmente, habrían, por ejemplo, olas de calor que llevarían la productividad del sector agrícola a mínimos, ¿ya? Habría un crecimiento del nivel del mar que también impactaría de manera fuerte las zonas costeras a nivel general, y así varios eventos más, con lo cual esta afectación sería tal que caería fuera de nuestro ámbito de adaptación cortoplacista, y cortoplacista me refiero a 50 años. ¿Ya? Pero en este momento la trayectoria sugiere que estamos acá, lo cual también de todas formas presenta desafíos, particularmente para la gestión de riesgos. Entendiendo, entendiendo, y me voy a volver varias láminas atrás, entendiendo que la evolución de la temperatura, la evolución de la concentración de dióxido de carbono debe ser revertida lo antes posible para que estos efectos, que por lo demás son acumulativos a nivel de la temperatura del planeta, logren atenuarse poco a poco. ¿Ya? Y creo que en ese sentido, la discusión inicial sobre si esto se trata de un activismo ambiental o se trata de gestión de riesgos queda bastante resuelta con este primer bloque que efectivamente busca adentrarnos un poco en lo que es la traducción de estos fenómenos climáticos, la traducción de los riesgos, digamos, ambientales particularmente, en lo que es la gestión de riesgos. El activismo ambiental, por supuesto, no tiene nada de malo, ¿ya? No quiero que suene como con una connotación negativa, pero lo que quiero transmitir es que todo este tema del calentamiento global no solo implica corrientes ambientales, sino también implica, desde la mirada financiera, una adecuada gestión de riesgos. ¿Ya? Por lo tanto, nos quedamos un poco con los efectos actuales, con los efectos previstos y con los impactos que esto pueda tener también a nivel planetario y a nivel de riesgos. Pero ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema en general con los temas asociados a riesgos climáticos? ¿Ya? Existe una alta responsabilidad reputacional por cumplir, ¿ya? Y hay un error común que muchas veces las organizaciones también podemos cometer, ya que es gestionar los riesgos climáticos como un tema netamente de reporting, es decir, reportar bajo los estándares que nos piden, bajo los estándares que el sistema financiero o que el regulador impone, o bajo los estándares también que a nivel internacional podemos ver es lo que se reporta en las memorias,
pero básicamente tratar el tema de los riesgos climáticos como un tema de reporting, como un tema de cumplimiento de la norma y como un tema también de traducir una obligación moral derivada más bien de una corriente. ¿Ya? Hemos visto también en la práctica, por ejemplo, como en Estados Unidos, esto se aborda desde una perspectiva muy política y depende mucho del gobierno de turno, adherirse, por ejemplo, al Acuerdo de París, adherirse también a los principios de la ONU en ese sentido, a los objetivos de desarrollo sostenible, y finalmente el tema ambiental pasa a tratarse como un tema político, y pasa muchas veces que, por ejemplo, en gobiernos como el de Trump, hay empresas que abandonan ciertos estándares climáticos, ya se salen de ciertos acuerdos, de ciertas organizaciones que a lo mejor fomentan el combate al cambio climático, entendiéndolo como una motivación más bien política, lo cual tiene una doble lectura también, porque por un lado se abandonan ciertas corrientes ambientales, pero por otro lado el tema subyacente, que es la gestión de riesgos climáticos, desde el punto de vista financiero al menos, comienza a aparecer con más fuerza. Es decir, salgámonos del eslogan, salgámonos del título y en realidad vamos a lo que es la gestión real de una, en este caso lo que nos convoca de una cartera financiera, ya de un portfolio. Y en ese sentido, como les digo, uno de los errores comunes al gestionar riesgos climáticos tiene que ver con tratarlo superficialmente. Y el problema real en esa línea es que, claro, las organizaciones muchas veces no lo estamos gestionando bien, no lo estamos tratando como deberíamos tratarlo, y aquí solo esbozo algunos de los motivos por los cuales esto pudiese no producirse. Uno de los principales motivos tiene que ver con la fragmentación en la gestión. ¿Qué quiere decir esto? La sostenibilidad desde una perspectiva climática, riesgos la ve de una manera, el área de sostenibilidad, el área de asuntos corporativos la ve de otra forma. El área de relación con inversionistas tiene una mirada particular y el área financiera tiene otra mirada que básicamente es contable y el área comercial, por otro lado, pasa a ser una especie de víctima de esta situación, dado que muchas veces no pueden, porque no existen, ofrecer productos a los clientes que van buscando una transición energética. ¿Ya? Entonces, si se fija, el interlocutor y al final no existe una articulación en este sentido. ¿Ya? Desde la perspectiva de riesgos, naturalmente vemos cómo este tema puede afectar a nuestros clientes, puede afectar el performance de nuestra cartera, ¿ya? Y desde otras áreas se ve desde una perspectiva de cumplimiento, desde una perspectiva más bien de qué le digo al inversionista y tratar de fortalecer prácticas al interior de la institución, pero con un fin que solamente satisface una parte interesada y no el ecosistema financiero completo. Y por ahí va un poco el desafío desde el punto de vista estratégico que nos permitiría gestionar mejor este tema. Con eso me conecto al segundo punto. Nosotros cumplimos muchas veces los estándares de divulgación, pero no gestionamos la cartera con estos criterios. Y eso se asocia principalmente porque tenemos una falta de metodologías que permitan cuantificar cuál es el impacto marginal de los riesgos climáticos en una cartera de crédito, por ejemplo, es decir, cuál es el aporte, cuánto aumenta mi curva de PD, ¿ya? ¿Cuál es el incremento de mi pérdida esperada a consecuencia de los riesgos climáticos, que muchas veces se encuentran implícitos dentro de un modelo, dentro de una valoración, pero no somos capaces de poder diagnosticar el impacto real que esto tiene en nuestra cartera y por ende no podemos, si no podemos medirlo, no podemos gestionarlo y por ende tampoco podemos tomar decisiones reales que vayan en línea de preservar la calidad crediticia del portfolio. ¿Ya? Otro tema que también ocurre y que ya lo comentamos anteriormente es tratar a la sostenibilidad, tratar al riesgo climático, a los temas climáticos, tratarlos como un tema de activismo, como un tema político. ¿Ya? No es, digamos, extraño pensar que puedan haber algunas organizaciones donde este tema, digamos, en un componente de alta dirección, también se entienda desde una perspectiva política y haya cierta, entre comillas, alergia a abordar estos temas, ¿ya? Entonces ahí el desafío es tratarlo como un riesgo financiero, digamos, dejando de lado la corriente, la moda, el eslogan, el título que esto tenga, pero vámonos a lo importante. Por eso también mencionaba que lo que está pasando en Estados Unidos también en cierta medida, si bien puede ser leído desde la mirada climática como algo negativo, también despeja el camino y deja ver con mayor nitidez que esto es un tema de riesgos y no un tema de eslogan. ¿Ya? Pero ahí también hay un desafío estratégico bastante importante.
Por otra parte, existe en general, digamos, una gobernanza débil. Aquí me conecto con el primer punto de fragmentación, ¿ya? Donde, dado que cada área tiene una visión particular de este tema, no existe un gobierno en general que alinee los objetivos de cada una de las áreas, las visiones de cada uno de los equipos, y permita en ese sentido también ordenar y articular de mejor forma esto. Y en ese sentido también hay un esquema de incentivos, al no haber un gobierno fuerte en general, un incentivo que tampoco se alinea en la dirección de lo que esta estrategia pueda sugerir. Y ahí en esa línea, como nivel general, el último punto, que las organizaciones reportamos muchas veces riesgo climático, pero no tenemos una medida de cuánto podríamos perder por esto. Por tanto, no le damos el peso relativo que esto amerita y no lo integramos de mejor forma en nuestra estructura de gobierno, en nuestra estructura de decisiones, digamos, y en nuestra estructura de gestión de cartera. ¿Ya? Hasta ahí me interesa transmitir eso, que si bien el riesgo climático hoy día existe, porque eso no es una probabilidad, no es una impresión, una opinión personal, está presente el riesgo climático, pero probablemente no lo tenemos bien integrado en nuestra gestión periódica y por ende tampoco en nuestra estructura de gobierno. Solo para adentrarnos un poco en lo que son realmente los riesgos climáticos, ya que hemos hablado mucho del concepto, me interesa también traducirlo en cuáles son los efectos ya desde la mirada más financiera. Y en ese sentido, los riesgos climáticos tienen dos clasificaciones principales. La primera, que es como la más conocida, que son los riesgos físicos. ¿Ya? Los riesgos físicos son los riesgos directos de la naturaleza y la afectación en el planeta, y se clasifican en agudos, que son más bien eventos fuertes de corto plazo. Un incendio, por ejemplo, es un riesgo agudo, un evento de temperaturas extremas, ya una sequía de 2, 3 años también es un evento agudo, ya son cosas que pasan de manera repentina y que tienen una afectación muy fuerte. Y los otros, no menos importantes, son los riesgos crónicos, que son cambios de patrones en el mediano largo plazo, cambios de temperatura en una localidad que requieran cierta adaptación para poder mantener la productividad, cambios en patrones de precipitaciones que, por ejemplo, afecten el uso habitual que le damos a un suelo para efectos agropecuarios o para efectos ganaderos. ¿Ya? El aumento en el nivel del mar, que ya lo hemos mencionado varias veces, que también tiene mucho que ver con la estabilidad de las zonas costeras. ¿Ya? Todos esos eventos que son más bien en el largo plazo, pero que también afectan de manera más, digamos, constante determinadas zonas, determinados suelos, son los riesgos crónicos. Y los riesgos de transición son los riesgos que se derivan, como su nombre lo dice, de la transición energética. Porque como hemos visto, el impacto a nivel de concentración de gas de efecto invernadero y su relación directa con el calentamiento global sugieren que la única manera de frenar el calentamiento global naturalmente es disminuir el nivel de emisiones de gases de efecto invernadero. Pero eso implica también que las empresas en particular tengan un comportamiento que vaya en línea con esa necesidad de reducir las emisiones. ¿Ya? Es la principal maniobra de mitigación que hoy día podemos tener como planeta para frenar el calentamiento global. Pero esto también genera riesgos. ¿Ya? En la medida que se produzca una transición energética, también va a haber, o se espera que haya un cambio de conducta del consumidor, ya que el consumidor con el tiempo comience a desviar sus decisiones de compra hacia productos más alineados con la sostenibilidad, lo cual también, digamos, genera una necesidad del mercado de ofrecer productos en esa línea. Aquí también puede ser por causa o por consecuencia, que el mercado empieza a ofrecer productos, por ejemplo, vemos las bombillas de McDonald's, por tener un ejemplo que a muchos no nos gustan, pero sin embargo cumplen el objetivo, digamos, de preservar el reciclaje y por ende al final también tener un menor nivel de emisiones. Pero también hay personas que cambian su conducta de consumo y que empiezan a exigir. Y por ende el mercado tiene que adaptarse a esto y muchas veces eso también es una inversión y eso genera un impacto financiero en la hoja de balance. ¿Ya? Por otro lado, riesgos reputacionales. Por ejemplo, si un banco financia un proyecto de construcción que estuviera muy cerca de una zona protegida, naturalmente eso, por muy viable que sea desde la mirada financiera, puede tener también un impacto en la percepción que la comunidad en general tenga respecto de la entidad que financia y eso también puede afectar la reputación corporativa. ¿Ya? Temas regulatorios. Aquí pongo dos ejemplos. Uno, lo que los reguladores financieros
puedan hacer para exigir mejores prácticas sostenibles, para exigir una mayor divulgación asociada al clima, para exigir, digamos, dar cuenta de la gestión de riesgos climáticos que las entidades puedan tener, también representa un desafío, por supuesto, para aquellas entidades supervisadas. Y aquí ya no solamente me refiero a bancos, a instituciones financieras, sino que también me puedo referir a una empresa productiva, a una minera, por ejemplo, que también va a tener que dar cuenta probablemente de su nivel de gestión de sus propios riesgos climáticos, ¿ya? Y el otro ejemplo es que en general lo que se busca es que el acceso al carbono sea más caro para desincentivar su uso y que ello permita adaptarse, buscar nuevas tecnologías más, digamos, amigables con el medio ambiente, más sostenibles en el mediano y largo plazo. Y eso también me lleva al concepto de riesgo tecnológico, porque muchas empresas productivas van a tener que cambiar sus matrices productivas, con lo cual también eso requiere de una inversión. Entonces, ¿qué significa? Que por mucho que esto vaya por un buen camino, requiere acciones por parte de las empresas, inversiones por parte de las empresas y costos finalmente, lo cual también representa un riesgo, ¿ya? Y en esa línea mencionar que naturalmente en la medida de que haya una mayor transición energética, que genera riesgos de todas formas, se espera que los riesgos físicos en el mediano o largo plazo no aumenten. No digo disminuyan, porque no van a disminuir, porque la temperatura del planeta ya tiene una condición basal y un impacto en desarrollo. Pero sí, naturalmente, en la medida de que existe una mayor transición energética, va a existir un freno, al menos en el nivel de afectación de los riesgos físicos, ¿ya? Pero en el extremo donde no haya riesgo de transición, lo veíamos en el escenario anterior, donde nadie hace nada, donde el nivel de emisiones siga aumentando de manera descontrolada, probablemente estos riesgos de transición no van a existir, pero estos niveles de riesgos físicos van a llegar a un nivel poco controlable. Por tanto, el equilibrio está precisamente en ir transitando a una velocidad que permita atenuar el impacto de los riesgos físicos y al mismo tiempo mejorando la calidad de la energía que ocupamos para efectos de nuestras actividades, ¿ya? Pero ambas cosas generan riesgos, ambas cosas necesitan ser medidas, ambas cosas necesitan ser gestionadas y detectadas a tiempo. Y en ese sentido, también me interesa, ya yéndonos un poco más a los impactos propiamente tal del riesgo climático, me interesa alimentar el concepto con que muchas veces se trata a los riesgos emergentes, como un riesgo no financiero. De hecho, muchas entidades tienen en su disposición estructural un área que se llama riesgos no financieros, ya que es un área que no ve crédito, que no ve riesgo de liquidez, que no ve riesgo de mercado y que ve todos los otros riesgos, digamos, riesgo de ciberseguridad, riesgo tecnológico, riesgo operacional y entre varios otros riesgos también puede ver este riesgo. Pero me interesa transmitir, esto aplica para todos los riesgos, entre comillas, no financieros, ¿ya? Pero me interesa transmitir que finalmente todos los riesgos no financieros tienen un canal de transmisión hacia riesgos financieros, ¿ya? Y por supuesto vamos a dar el ejemplo particular para efectos de riesgo climático, ¿ya? A nivel micro y a nivel macro, ¿ya? Un riesgo financiero, perdón, un riesgo climático puede tener una afectación a nivel micro, por ejemplo, como ya lo habíamos mencionado, un incendio, ¿ya? Que afecte, digamos, un grupo de propiedades, ¿ya? Donde en particular una garantía está sujeta al banco o a la empresa financista y esa garantía naturalmente disminuye su valor y en caso que no estuviera asegurada, afecta significativamente la probabilidad de recobro de nuestra deuda, con lo cual eso puede causar efectos específicos para una compañía o para un cliente y traducirse en riesgos financieros visibles para nosotros como entidad financista, dado que ese crédito es muy poco probable que lo podamos recuperar. Eso a nivel micro. Ahora, supongamos que hay un huracán parecido al que hubo en Acapulco 3 años atrás, que provoca un efecto sistémico en la zona, ¿ya? Que de alguna manera puede incentivar, por ejemplo, ante la necesidad de liquidez del sistema o del microsistema, que necesite, por ejemplo, retirar todos los depósitos que tienen en un banco local, ¿ya? Y que ese banco local pueda haberse enfrentado a temas de liquidez, dado que no tenía, digamos, una estructura de equilibrio, digamos, entre activos y pasivos, que hiciera frente a esta disminución en su nivel de pasivos, ¿ya? Al tener que, digamos, devolver los flujos que están depositados en el banco de manera repentina y que eso sí pudiese causar un efecto sistémico en la estabilidad financiera, al menos regional, ¿ya? Entonces, en esa línea,
un evento que afecte de manera masiva, que genere una reacción en cadena, por ejemplo, que implique un retiro de fondos acelerado y masivo, eso puede causar un efecto sistémico también en la estabilidad financiera. Por tanto, se traduce directamente en riesgos financieros. Es decir, el canal de transmisión de un riesgo no financiero a un riesgo financiero, personalmente me hace cambiar un poco el paradigma con el cual históricamente hemos tratado a los riesgos emergentes en una calidad de no financiero. Para mí son financieros. Lo que pasa es que tienen un canal de transmisión un tanto más indirecto que un riesgo de crédito propiamente tal, pero al final se traduce en riesgos financieros. Ujú. Sí, Carlos, levanté la mano ¿Sí? para hacer un comentario cuando Por supuesto. hablabas de la transmisión hacia un riesgo financiero y es como dices, ¿no? Porque al final todos los riesgos luego se materializarían en una pérdida económica, ¿no? Para el banco, en el caso de la empresa que se incendió o si es algo macro. Y eso por ese lado. Y lo otro que te quería comentar es que me vino a la memoria lo que pasó en España de la Dana, que fue aquella inundación por un cauce del río exagerado, ¿no? Que hizo muchísimo daño. Creo que fue en Valencia que ocurrió, ¿no? Sí. Eso también es un ejemplo un caso a nivel macro que tiene que ver con riesgo climático, que causó muchas pérdidas, sobre todo. Efectivamente, y ahí como tú bien mencionas, el tema de este riesgo en particular, ¿ya? Es que tiene una condición que puede afectar, digamos, a un grupo específico de clientes o también tiene la posibilidad de afectar, digamos, de manera repentina, tener una afectación mucho más transversal. Y ese es el verdadero peligro. Y ese es el número de eventos que estamos viendo cada vez con más frecuencia. Muchas veces también la gente desde una perspectiva más, digamos, personal también lo atribuye a que hoy día los canales de comunicación son mucho más masivos, con lo cual nos damos cuenta o sabemos de eventos climáticos con mucha mayor frecuencia. Y puede ser que hoy día exista una mayor cobertura, pero el dato concreto es que la frecuencia, digamos, de eventos climáticos extremos de todo tipo ha ido al alza más o menos en la misma proporción que el aumento de la temperatura del planeta. Y ese Sí. evento es multiplicativo en la medida de que la temperatura del planeta siga aumentando y por ello la urgencia. Mm. Sí, eso mismo. Esos eventos extremos es lo que asusta, ¿no? Entonces, Así es. ya sea sequía o inundación, extrema. Claro, exacto. Sequía, inundación, eventos, por ejemplo, también de heladas en una zona productiva que también puedan de alguna manera afectar una Sí, cosecha a temporada completa. ¿Ya? También pueden ser bastante sistémicos si ocurren en una zona demasiado amplia. sí. Aquí en Santo Domingo, no recientemente, pero hubo 2 años, creo que en unos noviembres, fue una cantidad de lluvia continua sin parar, seguida, que bueno, que hubo pérdidas para el ramo asegurador de vehículos muy grandes y todos nos quedamos con ese trauma, ¿no? De que en noviembre puede otra vez llover fuerte en la ciudad de Santo Domingo y bueno, el alcantarillado no aguanta esa cantidad de agua al mismo tiempo. Claro, y eso que tú das también es un muy buen ejemplo, porque todos esos eventos finalmente sugieren, a ver, esto que tú mencionas es algo que no sabemos si va a ocurrir de nuevo este noviembre, próximo noviembre, pero sabemos que va a ocurrir. ¿Sí? Eso es lo que te deja un aumento de la temperatura global del planeta. Primero, que va a volver a ocurrir, y segundo, que va a ocurrir con más frecuencia y con más severidad. Entonces, esto desafía mucho la capacidad adaptativa que en este caso podamos tener, por ejemplo, como gobierno regional, ¿ya? O políticas más concretas a nivel país, pero que en general desafían un poco las acciones de mitigación y de adaptación que tengamos que tener, ya sea como empresa, como gobierno, como entidad financiera, como banco central, como regulador, y por eso el desafío es tan transversal. Y en esa misma línea, ¿cuál es el rol? ¿Cuál es el rol que tenemos nosotros como empresas en general? Y aquí les traigo una gráfica bastante interesante en ese sentido, que tiene que ver con cómo son las emisiones de gases de efecto invernadero por sector productivo. En una mirada rápida les puedo comentar, el alcance uno de las emisiones de gases de efecto invernadero tienen que ver con las emisiones que yo como empresa hago, es decir, cuánto yo contamino con mi actividad. El alcance 2 es cuánto contamino, pero tomando en consideración las necesidades de energía que tengo. Por ejemplo, si yo para poder producir necesito electricidad
y esa electricidad se la compro a una transmisora, a una distribuidora eléctrica que se abastece a partir de termoeléctricas, es decir, de carbón, naturalmente estoy abasteciendo mi funcionamiento con empresas que emiten. ¿Ya? Y en tercer lugar están las emisiones de alcance 3, que tienen que ver con las emisiones que uno propicia o que uno se abastece con excepción de la energía. Y aquí el desafío particular para la industria financiera, la cual obviamente nosotros, por ejemplo, un banco, una empresa financiera no emite por sí sola, ¿ya? Eso es un hecho, la emisión puede ser muy pequeña, pero financiamos la emisión, porque yo, digamos, financio o fondeo a una empresa que emite mucho, ¿ya? Y en ese sentido también el desafío está en que podamos ampliar el espectro de financiamiento hacia proyectos que vayan en la misma línea del combate al cambio climático. Es decir, si una empresa, por ejemplo, de industria, de la industria forestal o una empresa de transporte que quiere cambiarse a una flota de vehículos eléctricos, solicita un financiamiento, bueno, el banco, el financista también tiene que estar en la misma sintonía y tiene que estar también aportando, tiene que estar creando, generando alternativas financieras para poder, digamos, cumplir los desafíos de transición que las empresas tienen. Y con eso vamos a comenzar a financiar supuestamente cada vez menos emisiones, porque voy a financiar más bien proyectos que vayan en línea con el uso de tecnologías limpias. Y ahí en particular el desafío de la transición, el motor de la transición que se le atribuye a la industria financiera es muy grande. Y finalmente, o sea, en este bloque partimos con una frase importante, que el sistema financiero es un motor de la transición sostenible vía financiamiento. En ese sentido, el desafío particular es poder canalizar precisamente el capital hacia actividades que se alineen con el combate al cambio climático, ¿ya? Y que tengamos una oferta de activos, productos en general, que vayan en esa misma dirección. Y en esa línea también les planteo un esquema que intenta resumir cuál es el desafío real de la gestión de una entidad financiera. ¿Ya? No solamente, por supuesto, está el tema del riesgo climático como tal. Naturalmente yo tengo que ir a buscar disminuir mi participación en empresas extremadamente contaminantes. Tengo que incorporar también la gestión de los riesgos climáticos en mis decisiones de evaluación y en la composición del portfolio. ¿Sí? Y naturalmente esto tiene que estar integrado desde el gobierno e integrado en las decisiones crediticias que finalmente tomemos. Pero para eso era muy importante lo que les comentaba anteriormente, es medir el riesgo climático. ¿Cómo yo mido el riesgo climático? Para poder gestionarlo tengo que medirlo. Y para poder alinear mis decisiones con mi gobierno, también tengo que conocer cuál es el impacto que esto puede tener. Pero eso por un lado. Por el otro lado están las soluciones que como entidad financiera yo también puedo proponer para ir en la misma línea del financiamiento sostenible. Es decir, me puedo buscar fondear de fondos sostenibles que además me desafíen a mí como entidad financiera a cumplir ciertos estándares ambientales, ¿ya? Por otra parte, también tengo que generar una oferta crediticia que, como decíamos anteriormente, vaya en la línea de la transición energética. Es decir, no saco nada con tener una buena estructura de gestión de riesgos si no tengo una propuesta de productos que apoye la transición energética. Finalmente, como les mencionaba en la lámina anterior, las emisiones indirectas de una entidad financiera son precisamente aquellas que permiten acarrear la transición hacia los límites, hacia los estándares que nos gustaría tener. Y ahí obviamente las empresas siempre van a requerir financiamiento, en particular para esta transición, y los bancos y las entidades financieras deberán estar a la altura de la demanda. ¿Sí? Y por otra parte, desde un componente estratégico, esto también tiene que tener naturalmente una traducción en lo que es el apetito, en lo que son los límites que queremos tener también, en cómo queremos ir avanzando en nuestro portfolio e integrando, digamos, activos de tipos verdes o de tipos sostenibles, y que esto realmente esté dirigido en base a un componente estratégico que vaya en esa dirección y que los comités de gobierno, los que toman las decisiones, también tengan una impregnación, digamos, de todos estos temas. Como digo, muchas veces esto se trata de abajo hacia arriba, y en general tiene que ir de arriba hacia abajo para que sea virtuoso en su totalidad. Y finalmente, como punto de llegada, uno muchas veces, digamos, asume que la divulgación es el mínimo requerido, pero finalmente la divulgación es el resultado, no es el punto de partida. Es decir,
yo no divulgo algo para después gestionarlo, sino que completamente al revés. Divulgo lo que gestiono, divulgo lo que tengo y divulgo, digamos, el tratamiento, en este caso, del tema climático que la organización como un todo le dé, ¿ya? En ese sentido, la divulgación muchas veces, y lo decíamos hace atrás, era como un punto de partida, es decir, divulgo para cumplir y listo. Pero en realidad la divulgación tiene que ser el resultado de todas las acciones que se lleven a cabo en el contexto que se menciona en esta lámina más arriba. Decisiones de crédito, ya composición de portfolio, oferta crediticia, estructuras de fondeo y todo eso apalancado en una estructura de gobierno también alineada. Entonces, en ese sentido, tenemos el rol de la industria financiera, tenemos una estructura de gobierno que tiene que ir en esa dirección, pero ¿cómo evaluamos, cómo medimos los riesgos climáticos? Y vamos a dar un pequeño barniz de cómo esto se puede hacer, ¿ya? Vamos a separar por riesgos físicos y por riesgos de transición, ¿sí? Y partiendo por un paradigma particular. En general, cualquier metodología, cualquier modelo que nosotros ocupamos en general para medir riesgos financieros, utiliza información del pasado, ¿sí? Probablemente e idealmente que cubra un ciclo económico, y lo ocupamos para prospectar el futuro de cómo se comportaría mi cartera de crédito y en base a eso tomar ciertas decisiones de financiamiento, modelos de scoring, modelos de rating que hemos visto que finalmente toman información del pasado para proyectar al futuro. Pero en este caso en particular, esa forma, esa filosofía de ver un modelo, de ver una metodología, no es igual, porque en este caso lo que estamos viendo son eventos que van aumentando, ¿ya? No lineal, incluso exponencialmente su afectación. Son eventos que no sabemos hasta qué punto pueden llegar en el futuro, que dependen también de la transición energética. Por lo tanto, la modelación o las metodologías que permitan estimar ciertos riesgos físicos en particular, también van a depender de la velocidad con la que la transición energética ocurra. Y en ese sentido existen bastantes metodologías que permiten saber cuáles serían los impactos en determinada zona geográfica dependiendo de los escenarios, ¿ya? Y se busca hacer también una escalabilidad georreferencial para poder llevarlo a niveles, por ejemplo, de un país, de una región, de una comuna, y poder saber cuáles son las zonas dentro de una geografía en particular, las zonas más donde existe un mayor riesgo climático, donde existe una mayor probabilidad de incendios, una mayor probabilidad de heladas, de eventos, digamos, repentinos, lo cual no se puede predecir, pero se puede saber a ciencia cierta que en función del escenario climático que sigamos, de la trayectoria socioeconómica que avancemos, cuáles van a ser las zonas que podrían verse más afectadas, ¿ya? Entonces, con eso nosotros podemos tener de alguna manera la posibilidad de estimar cuál es el peligro climático, cuál es la zona de mayor potencial afectación. Y el segundo paso, naturalmente, tiene que ver con saber si mis clientes están ahí, ¿ya? Probablemente yo pueda tener una zona con mucho peligro climático, con mucho riesgo climático, pero si no tengo clientes operándose en esa zona, si no tengo garantías de mis clientes que estén ahí, en realidad no existe un riesgo climático real, ¿ya? Se tiene que dar el cruce entre el peligro climático y que nuestros clientes estén en esa zona para yo poder decir, perfecto, tengo un riesgo climático real. Ya tengo un riesgo climático real porque mi cliente opera o tiene una garantía en esa zona que sabemos que tiene una mayor probabilidad de afectación por riesgos climáticos, ¿sí? Sí. Entonces hay que considerar esas dos variables de manera conjunta. Y adicionalmente, y este es el principal desafío, al menos desde la estructura de información, ¿ya? El principal desafío es saber cuál es la vulnerabilidad que mi cliente tiene por estar en una zona de mayor peligro climático. Y ahí muchas veces empieza a funcionar de mejor forma una gestión de cartera circular, en la cual también, por ejemplo, el financista le pueda, digamos, transmitir al cliente que se encuentra en una zona de mayor peligro climático y que requiere desarrollar acciones de adaptación o mitigación que permitan disminuir los impactos que esto pueda tener en su actividad productiva, ¿ya? Y finalmente el performance crediticio que el cliente tenga, ¿ya? En ese sentido, algunas entidades financieras precisamente han estado avanzando, principalmente con las pymes, ¿ya? En hacerles ver un poco cuál es el desafío climático que enfrentan por estar en cierta zona expuesta a mayor cantidad de peligros, que a lo mejor muchas veces una pyme, que es una empresa que tiene menos espalda para poder darse cuenta de estos temas, no lo sabe. Por lo tanto, eso permite circularmente mejorar el performance crediticio a futuro
vía acciones de mitigación o adaptación que el cliente pueda realizar. Pero como les digo, para que exista un riesgo real, tiene que haber un peligro, por supuesto, tiene que haber una exposición a esa zona y tiene que existir una vulnerabilidad alta de ese cliente para poder asegurar de cierta manera que un evento, en caso de ocurrir, podría causar estragos en la estructura financiera del cliente y por ende de cara a la empresa que financia, de cara al banco, de cara a la institución financiera, representar un nivel de peligro mayor. Ujú. Carlos, y aquí otra ¿Sí? vez meto la cuchara yo y es al resto de la audiencia, señores, esta es la parte más interesante porque ahora viene la explicación del cómo manejar este riesgo, cómo manejar. O sea que es súper bueno. Gracias por hacer esta sección, Carlos. Y en la parte de exposición, ahí yo no entendí bien donde dice de fácil identificación para cliente, por el cliente, pero no para la entidad financiera. Y luego pones entre paréntesis, excluye garantías. ¿Tú me puedes aclarar a mí qué significa eso? Excluye garantías ahí, por favor. Sí, por supuesto. A ver, en general, digamos, cuando uno suscribe una garantía, esa garantía está inscrita, digamos, a nivel estatal, por decirlo de una manera. Por tanto, cuando tú inscribes una Sí. garantía, es más fácil acceso porque puedo saber dónde está, ¿sí? Puedo saber probablemente la dirección de esa garantía, Ah, ok, la ok. comuna en O la que se sea, encuentra. déjame ver si entendí. Tú lo que dices es, si yo le presto a una empresa y yo no tengo una garantía, estoy sin garantía, se me hace más difícil saber la ubicación real de dónde está su planta de producción y eso. ¿Eso es Exacto. o no? Es tal y como tú lo dices, porque en general, digamos, nosotros, en la base de clientes que pueda tener una entidad financiera, generalmente podamos tener la dirección donde está inscrita la razón social del cliente, ¿sí? Ok. Pero puede tener una fábrica, por ejemplo, o que desarrolla su actividad productiva en una zona distinta a Sí, la sí, cual sí, está sí. inscrita la razón social. Y pasa mucho en las capitales regionales, en las capitales de los países, donde muchas veces las empresas tienen, por ejemplo, su actividad, o sea, perdón, su oficina, su headquarter en Santo Domingo, Sí, sí, sin sí, 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 embargo, eso tiene una pasa muy actividad en otra común. zona. Sí, ¿Sí? sí, 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 o en varias sites. Mira, Ida Wilby levantó la mano, me imagino que él quiere aportar algo al Ajá. respecto. No sé si alguien puede permitir que Da Wilby, déjame ver si yo Sí, puedo. Ah, ya, dale, gracias, Da Wilby. gracias, Kirby. Y Mm. precisamente la opinión iba en ese mismo sentido. Carlos, felicidades, a mí me ha parecido muy interesante hasta ahora lo que has expuesto. Y como decías antes, digamos que la importancia de que el área de negocio se integre en este proceso, porque precisamente con lo que estás hablando es muy diferente la ubicación de la sede del deudor, la dirección del deudor, a la localidad destino del crédito, que para los temas de medición de exposición a riesgos climáticos es lo que toma más importancia y según lo que has expuesto muy claramente es la localidad destino del crédito. Y por Exacto. eso digo que es muy importante que el negocio se integre porque hacer saber a negocio la importancia de una buena identificación de hacia dónde va el destino del crédito permite mitigar esas lagunas de datos, porque ya yo estoy sabiendo dónde está ubicado el dinero que estoy prestando como entidad financiera. Y eso es muy importante porque, como tú bien decías, excluye garantía porque la garantía yo puedo saber, y más si son garantías inmobiliarias, inmediatamente puedo saber dónde está Exacto. esa garantía ubicada. Pero cuando es otro tipo de préstamo es muy importante y nosotros, por ejemplo, ya tenemos un campo en el manual de requerimiento de información que en el reporte de crédito que ubica la localidad destino del crédito, que ahí lo que tendríamos que trabajar es, con negocio en la calidad del dato reportado, o sea, que realmente se esté reportando dónde está ubicado ese crédito, que se identifique bien con el cliente y creo que tú lo has dado bien claro, o sea, es una gestión transversal que tiene que involucrarse de manera vertical todas las áreas de la institución que interactúan con los clientes para poder hacer una buena estimación de la exposición al riesgo climático. Muchas gracias. Sí, te agradezco mucho el comentario y va en la dirección correcta. Efectivamente, como comentábamos anteriormente también, este gobierno tiene que funcionar de manera bastante mancomunada, porque para poder unir las distintas visiones que cada una de las áreas tiene. Y el ejemplo este de negocio es una prueba latente de aquello, ¿sí?
Y en particular, claro, también hay algunas iniciativas que se han explorado que tienen que ver con inteligencia artificial que también permiten aproximarse con cierta accuracy relevante a la zona de operación de los clientes. Entonces, claro, una opción es naturalmente tener esa información en nuestro core, digamos, y la otra opción también, o en paralelo también, es desarrollar alguna iniciativa tecnológica que permita acceder a esta información, pero de igual manera no resta eso la importancia que contar con un dato de este estilo representa. ¿Sí? Y ya la vulnerabilidad, naturalmente, tiene que ver con el análisis del caso a caso. Es decir, tengo un cliente expuesto a una zona de mayor riesgo climático y en ese sentido también tengo que analizar posteriormente su nivel de vulnerabilidad y recomendar en los casos que corresponda este fortalecimiento de la capacidad adaptativa o de otra manera también reconocer que ese cliente tiene un nivel de riesgo mayor. ¿Ya? Por ahí va un poco el enfoque de medición de riesgos físicos. ¿Ya? Voy a ir un poquito, en función del tiempo, también un poquito más rápido en Claro, algunas sí, sí. partes. Ya nos queda Para poco de dejar todas chance formas. para preguntas al final. Sí. Eso, sí que me interesa mucho también dar respuesta a las preguntas que puedan surgir. Y en esa línea, bueno, el homólogo en los riesgos de transición, como decíamos, riesgos derivados de la transición energética, tienen vertientes que afectan directamente a los clientes, dado que, por ejemplo, aquellas empresas o aquellos clientes que puedan ser más intensivos en el uso de carbono, en un contexto en que la transición se produzca y se desincentive el uso del carbono vía aumento de precio, va a implicar que estos clientes van a tener un mayor costo directo si siguen operando de la misma forma. O también un mayor costo indirecto si son altamente dependientes de industrias sectoriales que proveen servicios al primero y que esas industrias o esos sectores económicos sean intensivos también en el uso de carbono, bueno, indirectamente también le afecta al titular. ¿Ya? Naturalmente, para poder ir avanzando en esta transición energética, como decíamos anteriormente, también va a haber un incremento en inversiones para tecnologías bajas en carbono y eso también representa una inversión, representa un proyecto y potencialmente también un riesgo de transición. Y lo otro es la variación en el ingreso, que básicamente puede ser positiva o negativa en función de que la oferta de los productos o servicios que yo muestre vayan en línea con el comportamiento del consumidor en un escenario de transición energética. Es decir, si yo ofrezco un producto que vaya en la línea del financiamiento verde, o sea, que vaya en la línea también del aumento en la capacidad de reciclaje, y los clientes prefieren ese producto, probablemente voy a tener un beneficio, pero si yo no me adapto a ese cambio de preferencias, podría tener un perjuicio financiero. ¿Ya? Y finalmente, en este punto, bueno, una vez que yo pueda medir los riesgos climáticos, tengo que gestionarlos. Y gestionar los riesgos climáticos también representa un desafío por sí solo, porque tengo que hacer convivir de manera bastante nueva, por decirlo de alguna manera, todo lo que son los modelos, los datos que ya veíamos que muchas veces son de difícil acceso, de difícil recopilación. ¿Ya? Por lo demás, los datos climáticos son altamente no normalizados, por tanto, ahí también hay un desafío en particular en la obtención y procesamiento de los mismos, ¿ya? En poder tener también escenarios climáticos que permitan determinar cuáles zonas son las más susceptibles, ¿ya? A eventos climáticos, como decíamos, input clave para poder medir riesgos físicos, y las metodologías naturalmente que nos permitan llegar a esas mediciones y cuantificar esto en impactos reales para posteriormente integrar este escenario, integrar esta cuantificación en acciones que desde un buen gobierno permitan una buena toma de decisiones, una integración en la gestión virtuosa de riesgos y comercial, y también una cultura, que con esto no estoy hablando con tener una cultura verde, sino que estoy hablando de tener una cultura alineada con la gestión de riesgos climáticos. Y que finalmente, como decíamos anteriormente, la divulgación sea una consecuencia, el punto de llegada, y no el punto de partida, ¿ya? Porque la divulgación también tiene razón de ser en un sinnúmero de integrantes del ecosistema financiero o del ecosistema, digamos, social, ¿ya? Como destacando naturalmente lo que son los clientes, los consumidores, los inversores que también quieren colocar sus fichas en empresas que estén desarrollando prácticas asociadas a la transición energética y asociadas a la gestión y cuantificación de riesgos climáticos. Probablemente yo como inversor, si veo que la empresa en la cual quisiera invertir no tiene claro cómo le impacta el riesgo climático, probablemente no voy a tomar la decisión de invertir ahí o invierto con un mayor nivel de riesgo, ¿ya? Otras contrapartes bastante relevantes, reguladores, el gobierno, por supuesto, el propio corazón de la empresa, también el talento interno,
¿ya? Proveedores, socios comerciales, sociedad civil, como si ustedes se fijan, naturalmente la divulgación, más allá de la sostenibilidad, la divulgación como un todo, tiene un sinnúmero de partes interesadas, pero lo importante es transmitir lo que se hace, no el cumplimiento por cumplir, ¿ya? Y eso es un eslogan muy relevante también, que es como un puntal de acción para efectos de la gestión de temas asociados a clima, riesgos también, pero también la oferta de valor que cada empresa pueda tener. Y en ese sentido, solamente una reflexión final, ¿ya? Estos son hechos de la causa, son factos. El riesgo climático ya impacta el crédito, ya impacta los portfolios y ya impacta el uso de capital. El problema está en que muchas veces no sabemos cómo impacta, ¿sí? Lo segundo, que también es un hecho, que reportar no es gestionar, el reporte es el resultado. Y básicamente para poder gestionar la brecha principalmente se encuentra en la cuantificación de estos riesgos climáticos y la integración en la gestión de crédito. ¿Ya? Y finalmente, desde la mirada de las oportunidades, todo este escenario de transición, todo este escenario de medición de riesgos climáticos también puede otorgar una ventaja competitiva y regulatoria también para aquellas empresas que lo hagan con anterioridad. Y aquí, una frase para cerrar, vivimos finalmente en una era donde las decisiones financieras no solo determinan la rentabilidad de una entidad, sino también moldean el futuro del planeta, que por más que más ambientalista o menos ambientalista, es cierto, y la sociedad como un todo. ¿Ya? Y la integración de los riesgos medios socioambientales no es solo una obligación moral, una obligación regulatoria o una tendencia, sino también es una oportunidad para liderar con propósito y posicionarnos como líderes en una industria competitiva, en constante cambio y finalmente creando valor sostenible a largo plazo, entendiendo sostenibilidad no necesariamente solo como un concepto medioambiental, entendiendo sostenibilidad como la creación de valor a largo plazo y la resiliencia financiera del sistema, ¿ya? Así que con esa reflexión final, doy la pasada Bueno, ahí para sí, efectos de preguntas y respuestas. sí, sí. Y tenemos una pregunta ya de Melissa, que me pareció muy buena y también una mano levantada. Pero vamos a empezar con la pregunta de Melissa, que me interesa saber tu opinión. Ella escribió, dice, ¿cuál metodología sería la más recomendada para integrar el riesgo climático a los ejercicios de estrés en los bancos, integrado a la estimación de pérdidas por otros riesgos financieros? ¿Puede cuantificarse? Me parece interesante su Ya, pregunta, ¿cómo incorporar el riesgo climático en las pruebas de estrés? efectivamente, es una muy buena pregunta la de Melissa y yo creo que apunta también en la dirección correcta de lo que se está haciendo, ¿ya? A ver, primero que todo, lo importante es que las pruebas de estrés en general, más allá de lo climático, moldean la realidad de una cartera, ¿sí? En función de escenarios, ¿sí? Una prueba de Sí. tensión finalmente es un análisis de escenarios. En ese sentido, no es necesario y tampoco recomendable que cada entidad financiera genere su propio escenario climático, ¿sí? Existen, por ejemplo, metodologías, ¿ya? Que permiten estimar el impacto en el Producto Interno Bruto, sectorial por lo demás, ¿ya? En función de distintos escenarios climáticos, ¿ya? Entonces, hacen el nexo, y eso es información pública en cierta medida, hacen el nexo entre lo que es un riesgo climático, ¿ya? Y lo que es el impacto, por ejemplo, a nivel sectorial. Entonces, uno podría, Ok. digamos, realizar una metodología, o sea, en realidad alimentarse de esta información que, por ejemplo, considera cuál es el precio del carbono en distintos escenarios climáticos, poder saber en función de eso cuáles son las industrias más dependientes del carbono, poder saber cuáles son los sectores económicos de mi cartera de clientes más expuestos a esas industrias y por ende poder cuantificar cuántos son los clientes que se pudieran ver, dado que pertenecen a ese sector, cuáles son los clientes que se pudiesen, digamos, ver afectados por pertenecer a un sector que en un escenario de transición pudiese verse afectado por una mayor Ah, sensibilidad al precio del carbono. claro, ¿Sí? claro, claro. O Es sea, decir, de hacemos mi una... cartera de créditos, ¿qué saldo tengo en ese tipo de clientes que Exacto. estarían siendo desplazados por la transición hacia otras energías más limpias y por lo tanto estarían fuera de mercado? Claro, efectivamente, la pregunta de Melissa también es correcta porque toda la estimación de riesgos climáticos se basa en escenarios, no se basa en modelos directamente. Y en general, digamos, como no tendría mucho sentido que cada entidad hiciera su propio escenario, ya, sino más bien ocupar escenarios que hoy día existen, digamos, cuantificados con un impacto sectorial y desde ahí llevar esa realidad sectorial global a un escenario país, a un escenario sectorial y finalmente a un escenario cartera de crédito.
Ahí está la conexión que permite Eh, integrar probablemente la gestión de un riesgo de transición, en este caso, en la cartera climática. ok, riesgo de transición. Y tú, no sé si siguiendo en la misma línea de la pregunta, como somos una isla, Carlos, que estamos propensos a recibir impactos de huracanes, un, un escenario climático pudiera ser simular el impacto del paso de un huracán categoría 4 en toda la isla y qué podría pasar con nuestra cartera. ¿Eso pudiera ser otro camino a seguir? Claro, naturalmente, y ahí depende mucho de la actividad económica que cada país tenga, ¿ya? Por ejemplo, Mm. si en el caso, por ejemplo, de República Dominicana hay una fuerte prevalencia del sector agropecuario, ¿ya? Y Creo turismo. que, creo que claro, turismo en particular, toda esa valoración también se podría llevar al portfolio que yo tengo y de alguna manera entender que aquellas entidades que pudieran estar más expuestas al sector de turismo, al sector agropecuario, también Sí, podrían tener una mayor afectación. ¿Ya? Y en ese sentido también hay estudios que sugieren impactos macroeconómicos, ¿sí? O sistémicos sí, del paso de un huracán según su categoría y en general también está la posibilidad metodológica de llevarlo a una realidad local. sí, 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 sí. Qué bien. Creo que había otra mano levantada para Ujú. ir dándole participación a todos de Camilo. Camilo, ¿tú querías comentar algo o una pregunta? No sé si puedo ahí ya. Sí, gracias, gracias Hola, Camilo. y mucho gusto. Y no, agradecerles por la exposición. Yo creo que esto es un tema relevante, no es algo del futuro, sino es hoy la gestión integral del riesgo climático dentro de toda la gestión de la sostenibilidad, ¿no? Y en ese aspecto hay un punto aquí que me gustaría ver tu visión y algo también en línea con lo que han mencionado y es cómo impacta en la industria financiera y en todo el sector real el impacto de un cambio climático a nivel del incremento de los seguros, ¿no? Incluso en la modelación del crédito, algo que he visto en diferentes estudios es que definitivamente el incremento del costo de los seguros va a tener un impacto sustancial y esto en términos de crédito puede deteriorar la posibilidad de entregar o otorgar créditos o incluso zonas donde usualmente en el sector de construcción, vivienda, se daban créditos bajo una garantía, ya no sean admisibles, ¿no? ¿Cómo Exacto. gestionarlo? ¿Cómo seguir entregando estos créditos? Creo que es uno de los puntos claves en esta gestión que tenemos que ponerle eh, un punto de Sí. referencia. Y ahí y doy el ejemplo, todo lo que pasó con el Seguro huracán Katrina, catastrófico ¿no? está muy Exacto. limitado. El Sí, seguro catastrófico y para los bancos se les está haciendo difícil conseguir esos seguros full exacto. catastróficos. Ujú. Buena pregunta. Sí. Sí, es muy buena la pregunta porque conecta la industria bancaria con la industria del seguro. ¿Ya? Hay un concepto muy utilizado en la jerga de gestión de riesgos climáticos que se llama un activo varado. ¿Ya? Un activo varado, como uno se imagina, tira una ballena varada. Un activo varado es un activo que queda sin utilización. ¿Ya? Y eso, por ejemplo, se puede producir por lo siguiente. Las empresas aseguradoras probablemente están haciendo lo mismo que la industria bancaria. Están viendo cuáles son las zonas de mayor probabilidad de riesgo climático y de alguna manera suben sus primas en esas zonas o derechamente dejan de financiar o dejan de asegurar, perdón, a clientes o a una industria, a una fábrica que se encuentre en determinada zona. Si se deja de financiar o se deja de asegurar en realidad esa fábrica que está en esa zona por tener una alta probabilidad de riesgos climáticos, ese activo podría quedar, entre comillas, varado, porque como también mencionaba Camilo, la industria financiera bancaria no va a financiar a esa empresa porque básicamente no tiene una salida ante algún evento. Por tanto, ese activo va a quedar ahí y probablemente no lo van a poder ocupar porque no tiene seguro, porque no hay un financiamiento para la empresa que opera en esa zona, con lo cual va a tener que cambiar la zona donde opera. ¿Sí? Si yo soy un agrícola, no tengo seguro o me sale muy caro ese seguro, y estoy en una zona donde cada vez está peor el tema, por ejemplo, de la sequía, voy a tener que salir de ahí. Primero porque no me conviene desde el punto de vista de la productividad y segundo porque el banco no me va a financiar por no tener un seguro o me va a cobrar muchísimo más caro y también porque no voy a tener ese seguro o también me va a costar muchísimo más caro. Por lo tanto, el impacto se traduce también en un riesgo de crédito mucho más fuerte para el titular.
¿Y ahí cómo se gestiona ese tema? Bueno, naturalmente la cooperación también entre la industria aseguradora y la industria bancaria es muy importante para compartir mejores prácticas que permitan conjuntamente hacer frente a esto, ya entendiendo que ambas son partes relevantes y relacionadas de un ecosistema. Y segundo, claro, o sea, efectivamente el banco va a tener que tener un menor apetito, ¿ya? En ciertas zonas con mayor riesgo climático, porque naturalmente el cliente va a enfrentar una estructura de costos mucho mayor, ¿sí? En ese sentido va a haber una especie como de transición a que los clientes más afectados, ya sea por la vía del seguro y por la vía crediticia, empiecen a modificar también sus decisiones de operación. Y eso va a llevar en el mediano plazo, por un tema de supervivencia empresarial, a que también las empresas, digamos, modifiquen su espacio de acción y disminuyan su nivel de riesgo. Pero naturalmente la conexión que existe hoy día y la alta prima de un seguro o derechamente la no aseguramiento que exista son señales potentes para la industria bancaria respecto de dónde financiar y dónde no financiar. Es una gestión conjunta y continua. Buenísimo, Sí, gracias. sí, así es. Déjame ver si tenemos alguna otra pregunta. Si no, yo pudiera también hacerte una pregunta, Carlos. Y es desde tu experiencia en Chile y ¿existe en Chile alguna regulación que incentive a los bancos a dar préstamos verdes de algún tema de quizás de menos provisiones o algo que, digamos, incline la balanza a elegir proyectos verdes porque el costo de fondeo sea mejor, o realmente no hay nada diferenciador desde el punto de vista regulatorio, ¿no? No, desde el punto de vista regulatorio como tal, no. ¿Ya? Acá lo que está pasando en particular, y como por ejemplo Chile tiene una alta participación de la industria minera, y la industria minera tiene un particular desafío de transición energética, la industria automotriz también, lo que nos está pasando acá es que finalmente la movilización hacia productos verdes está siendo impulsada por el sector privado, es decir, los clientes están demandando, digamos, mayores productos asociados a la sostenibilidad, y en ese sentido, digamos, las entidades financieras hemos tenido que ir adaptando de a poco nuestra propuesta de valor en esa línea, porque si no, no aprovechamos las oportunidades y dos, quedamos fuera de mercado. Pero un lineamiento, digamos, regulatorio no, más allá de que, al igual de como se hizo en República Dominicana, se desarrolló una taxonomía, digamos, verde que permita alinear los criterios que se tienen que cumplir para poder catalogar un préstamo como sostenible. ¿Ya? Y en ese sentido, sí hay un avance acá, pero que aún no se integra con totalidad a la industria financiera. Y, como te digo, la corriente hacia productos sostenibles viene más bien de la demanda de los clientes. Sí. Otra pregunta, Carlos, gracias por eso. ¿Mm? La gestión del riesgo climático en la cartera de créditos de un banco, ¿tú la ves más a nivel portafolio, no cliente por cliente, o sí cliente por cliente si son montos de más de 5 millones de dólares en adelante, o solo los corporativos sería cliente por cliente? ¿Cómo tu experiencia ahí en atacarlo vía sí, Sí, portafolio o cliente por cliente? a mi juicio hay dos enfoques. Uno, el que tú mencionas, que naturalmente tiene que ver de lo general a lo particular, como las metodologías de gestión de riesgos climáticos en general son generales, son a nivel de zona geográfica, a nivel de sector económico, llevar después eso a cuáles son los clientes que se encuentran más expuestos por pertenecer a un sector complicado desde el punto de vista de la transición o del riesgo físico, o por operar en una zona que tiene un riesgo físico alto. Ya ahí naturalmente hay una acción más conjunta en los clientes de mayor tamaño, que pueden ser de grandes empresas, por ejemplo, hacia arriba, ¿sí? Entonces, hay una gestión del caso a caso, pero que tiene que venir derivada por un enfoque general, ¿sí? Que el enfoque general Ok. te permita saber a quién ir a buscar, por dónde focalizar. Es un concepto importante también, por ejemplo, la doble exposición, clientes que se puedan ver afectados a desafíos desde la transición energética y a riesgos físicos por operar en una zona con alta probabilidad de impacto climático. Ahí la Mm. doble exposición, por ejemplo, puede ser un foco. Y lo otro tiene que ver con el tema de las emisiones de gases de efecto invernadero, que en general los clientes de menor tamaño no las hacen. Y, por ejemplo, algunas entidades aquí en Sí. Colombia han desarrollado iniciativas que permitan medir, por ejemplo, la huella de carbono de las pymes y en ese sentido también apoyarlos circularmente en un proceso de transición, ¿ya? Entonces, hay un enfoque que es gestión de lo general a lo particular, focalizada, y otro enfoque que tiene que ver más bien con robustecer el ecosistema climático a nivel local. Ok.
Ok, no. Gracias, Carlos. Déjame ver cómo estamos de tiempo. Creo que nos quedan unos 5 o 10 minutos más. Ujú. Em, ¿Quieres dar algún mensaje final antes de...? Antes de cerrar. Sí, Perfecto, sí, por supuesto. Bueno, lo primero que todo, lo más importante, agradecer también al Club de Gestión de Riesgos por la oportunidad también de hablar de estos temas que son tan interesantes a nivel transversal, digamos, en la geopolítica continental. También, por supuesto, agradecer a cada una de las personas que estuvo presente en este webinar, las preguntas también que se fueron formulando también, digamos, permiten alimentar, permiten robustecer mucho el contenido de lo que uno busca. Así que la participación de cada uno de los que estuvieron en este webinar también es muy importante. Ya, y en esa línea, también quisiera dejarlos invitados a un programa ejecutivo que en conjunto con el Club de Gestión de Riesgos hemos diseñado, titulado Sostenibilidad y Gestión de Riesgos Climáticos, ya que va a tener lugar a nivel presencial en Santo Domingo entre el 23 y el 27 de marzo de este año, ya en horario bien, matutino sin bien. sesiones, ¿sí? Donde Ya nos vamos a has tener ahí. visitado antes, Carlos. Sí, estuve el año pasado en la Ah, jornada anual del Club de Gestión de Riesgos, ahí también hablando un mira qué poco de estos bien. temas. Así Súper, que será una súper. muy buena posibilidad también para poder tener un espacio de comentar estos Sí, temas con mayor profundidad. Y en esa línea, por claro. supuesto, es robustecer y profundizar los temas que hemos visto aquí desde un enfoque más práctico, naturalmente, cuantitativo y, por supuesto, estratégico también, donde además vamos a poder entender con mayor detalle, por supuesto, cuáles son los temas estratégicos que impactan al cambio climático, la sostenibilidad. Ahí también la pregunta, Kilvio, que tú hacías respecto de cuáles son los estándares de regulación que están surgiendo hoy a nivel mundial y que están, digamos, siendo tomados también por los respectivos reguladores para efectos de la gestión de riesgos que cada entidad financiera haga. Vamos a profundizar también en lo que es la evaluación y la gestión cuantitativa del riesgo climático, cuáles son los aspectos de gobernanza claves para poder integrar esto de la mejor forma y también, digamos, con las tecnologías de hoy en día, también explorar con mayor profundidad cómo los temas asociados a inteligencia artificial y a gestión de datos también pueden ser un input muy relevante, como ya lo hemos visto, para la gestión de la sostenibilidad a nivel general y que esto permita cuantificar de mejor forma el impacto de los riesgos climáticos y por ende gestionarlo de mejor forma. Así que también los dejo cordialmente invitados a este curso que vamos a Pero qué realizar en bueno. la última semana de marzo. Claro que sí, qué bueno, qué bueno. También informar que, bueno, este webinar está siendo grabado y estará en el canal de YouTube del club, tan pronto se pueda subir. Y la próxima semana, el 3 de febrero, tenemos otro webinar con Carlos también Larose y vamos a hablar sobre gestión de riesgo integral de riesgo de crédito. Ese es muy bueno, ese es mi campo, Carlos, riesgo de crédito, así Perfecto. que Muy bien. ahí yo voy a estar. Y aquí aprendí mucho, por cierto, escuchándote, o sea que me ayudó mucho a mí también en la parte profesional y tal. Eh, Algo que ha salido hoy en el periódico, no sé si lo han visto, pero simplemente que está ligado al tema de riesgo climático, es que le han puesto una multa a una empresa dominicana de 60 millones de pesos por deforestar la loma redonda en Ocoa. Entonces, eso es una noticia que acaba de salir hoy en el periódico de una multa a esa empresa y ustedes se imaginan el impacto que tiene un banco que haya sido el financiador de esa empresa que deforestó esa loma, ¿no? No, uno no quisiera estar relacionado a ese impacto reputacional mediático de una empresa que realmente ha hecho un daño al país. Eso es un ejemplo calientito de hoy. Em, Bueno, yo creo que estamos llegando al final. Agradecer también a todos los que han podido conectarse y sobre todo a ti, Carlos, por compartir con nosotros tu conocimiento, que ha sido muy claro, muy llano y muy interesante, la verdad. Esperamos que todos lo hayan podido disfrutar como yo y que así nos quede para hacer mejor nuestro trabajo de gestión de riesgos en nuestras entidades. Así que muchas Perfecto. Muchísimas gracias y que gracias. tengan buen día. Gracias. Hasta pronto. Hasta pronto.